noches, amigos televidentes, muy buenas noches, tengan todos ustedes El Salvador. Qué bueno volvernos a reencontrar en Noche de Análisis de todos los jueves. En segundos estaremos conversando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad con el doctor Miguel Fortín Magaña. También estaremos conversando con Dagoberto Gutiérrez y por supuesto el doctor Oscar Godoy. Conversaremos sobre la situación fiscal de la Fiscalía, del gobierno, y que por supuesto también hubieron diferentes instituciones como la Fiscalía General de República en el presupuesto general de la Nación, donde pedían un aumento de 80 millones de dólares en el presupuesto y que al final solamente le dieron 2 milloncitos para la persecución del delito, los casos de la amnistía y por supuesto de enriquecimiento ilícito. Y luego dicen que la CICIG no se necesita en este país. Les presentamos la pregunta, señores, que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de esta su entrevista 8 en punto. Sígame, dice así. ¿Cree usted que la actual crisis fiscal del país es producto de la mala administración de las finanzas públicas o la polarización política? Un 71% dice la mala administración, un 29% la polarización política que vive nuestro país. De 249 votos, El Salvador. Quiero saludar a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 puntos. Y bueno, nos incorporamos ya, señores, a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a los señorones de todos los jueves. Don Dagoberto Gutiérrez, señor, qué bueno verlo. Hola. Por esta su casa, gracias. Cada vez te veo más joven. Más simpático. Sí. También. También. Tenga la plena seguridad. Permítame, ¿qué pasa, doctor? Permítame, mire. Primero, yo soy un hombre casado. Primero, yo se lo digo a usted. Y segundo, seguro que usted siempre va a estar en este panel. Por las palabras que acaba de decir. Doctor Miguel Fortín. Yo en cambio, gracias, doctor, le agradezco, un verdadero placer. Una queja al aire. Okay. No hay semita por la austeridad. No, fíjese que le voy a comentar una situación. Y además de eso, hay agua en vez de té. Ya lo van a traer. Yo quiero hacer al aire quizás un consejo. Ajá. Termine de recibir las clases, doctor. Gracias, muy ¡Qué amable. sinvergüenza! Un placer, doctor Godoy. Doctor Godoy. Hoy sí lo digo al público. Un placer, señores. Tengo un diplomado y no quiere ir a las clases. Le doy poder al doctor para que vaya en representación Dios mía. Señores, partimos de un tradicional collage de noticias suscrito, por supuesto, en muchos rotativos en las maderas de esto, de las noticias más importantes, pero aquí le vamos a ayudar para que siga mejor. De las noticias más importantes, arrancamos, señores. Dice así: embajadora de Estados Unidos insta un acuerdo entre los partidos políticos. El gobierno y Arena, nueva reunión por tema fiscal y pensiones luego de decir que fue una simple toma de café. Fusades pide a gobierno y a partidos que pasen del diálogo a los acuerdos, es decir, a las acciones, señores. Contradefot promueve una nueva demanda adicional por la reforma de pensiones. Hasta este momento van 3. Fisherman: si el pago de deuda es el 30% de ingresos, trabajas para que otro disfrute al final tu esfuerzo. Crisis demuestra que el gobierno realiza políticas públicas equivocadas. Arena pide que retrocedan medidas de confiscación al fondo de pensiones. Habla: a la hora de votar por reforma a la ley del FOP, yo propuse que fuera únicamente por esta vez. Javier Simán: la pobreza en nuestro país se debe no a la falta de recursos, sino a la corrupción y al despilfarro. Ya le vamos a contar. Banco Mundial: inseguridad y problema fiscal afectan crecimiento de El Salvador. Iniciativa Ciudadana para las Pensiones califica como confiscatoria las reformas al FOP. Novelino, que nos acompañó el lunes: país tiene problema de formulación de presupuesto más que una crisis de pensiones. Nos incorporamos, Dagoberto Gutiérrez. Inicio también con ustedes, caballeros, sobre este tema que está en boga, porque muchísima de la población está preocupada sobre el futuro de sus pensiones. Si realmente va a ser jubileo de alegría el día de mañana, o como decía la noticia, alguien más lo va a disfrutar. No está hablando de si uno se muere y el esposo, que su esposa, etcétera. No estamos hablando de eso, doctor.
El tema de todo, don Dagoberto, es ¿qué se va a hacer? Porque parece que en alguna medida los partidos, por lo menos de hecho, no de derecho, que votaron, están dando marcha atrás. Por favor. Antes de todo, quiero presentar unos libros. Este es un libro del doctor Félix Ulloa, se llama Elecciones y Democracia. Hay una reflexión y un análisis muy importante sobre la crisis de los partidos, sobre el financiamiento de los partidos, sobre el sistema electoral de los Estados Unidos que está en la parte final. Una muy importante reflexión. Ustedes lo pueden adquirir en la Editorial Académica Española. Hay que marcar una tecla. Este es un libro útil que se llama La Constitución para Todos. Es un trabajo del doctor Florentín Meléndez. Es un esfuerzo importante de llevar la Constitución de la manera más sencilla al conocimiento más amplio de todas las personas. Pero ahí tiene la Constitución chiquita que muchos le dicen la Florentina, porque él anda repartiendo, sí, correcto. Esta es muy cómoda. Sí. Y está buena esa figura que Así vos dice. usaste. Sí, sí. Un saludo a David, el rey de las agujas, y también a la ingeniera Lisette. Okay. Y a Lito, que cumplió años un día de estos. Y hay que recordar que hoy es el Día Mundial del Agua. Esta es una noticia que para nosotros es muy perturbadora por las dificultades que tenemos en el agua potable. Ahora bien, el tema que estamos conversando tiene varias aristas. Por ejemplo, estamos observando un gobierno en una situación de mucha angustia, que está buscando fondos de cualquier manera. Pero también vemos a un gobierno sin aliados y sin alianzas, y aparentemente sin amigos. Y finalmente vemos formalmente a un gobierno que es víctima, según sus propias palabras y discurso, de una conspiración externa. Vamos por partes. Es obvio que el gobierno tiene dificultades en sus presupuestos, dificultades en el financiamiento de sus obligaciones constitucionales. Y esto es una dificultad para cualquier gobierno, pero sin duda es más dificultad para aquel gobierno que aparece y parece estar aislado. La propuesta de nuevos impuestos, como el del peaje o aumentar el fondo del fovial, ratifican esta desesperación, porque estas son medidas totalmente antipopulares que vuelven odiado y odioso a todo gobierno, y mucho más en las actuales circunstancias. Ahora, los personeros del gobierno saben esto y entienden esto muy bien, y saben que esto es así, pero aparentemente no tienen otra alternativa, aun cuando también sabrán que esos fondos de esos impuestos no resuelven el problema de ellos. Cada día que pasa y cada decisión tomada que se hace pública debilita aún más el gobierno. Hemos hablado en ocasiones anteriores de vacío de poder, también de la desaparición del gobierno, en tanto un equipo humano vinculado a una serie de proyectos y programas. Cuando un gobierno no tiene eso, pierde esa capacidad, entonces no hay gobierno. Ahora bien, pero este gobierno en estas circunstancias aparece aislado. No tiene amigos, no tiene aliados,
no tiene alianzas, no tiene condiciones de establecer pactos de ningún término con nadie. Y finalmente aparecen como víctimas de una conspiración externa. Uno piensa que será necesario y conveniente para el partido de gobierno mirar hacia adentro, mirarse a sí mismo. Esto resolverá muchas ideas. Ok, doctor Miguel Fortín Magaña, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay que analizar algunos elementos que son de importancia. Y creo que es como interesante el editorial de la UCA firmado por el padre Rodolfo Cardenal, en donde básicamente establece que la teoría de la conspiración que el gobierno pues de alguna manera ha propugnado por todos lados, hasta en las Naciones Unidas, es poco menos que absurda. Pretender considerar que El Salvador está teniendo la misma situación de lo que pasa en Venezuela o de lo que pasa en Brasil, según el padre Cardenal, es totalmente ridículo. Las tres son realidades diferentes, cada realidad tiene pues condiciones distintas, y ciertamente lo que pasa en Brasil es producto de otros elementos distintos de lo que está pasando en Venezuela y totalmente distinto de lo que pasa en El Salvador. En El Salvador realmente, desde mi propia perspectiva, cuando menos, la ineptitud administrativa del gobierno central ha llegado al punto en que estamos en vísperas de un quiebre de la capacidad de pago como Estado. Y entonces descubre una maravillosa forma de jugar Monopoly, por lo menos con billetitos de papel, diciendo que no le va a pagar a los que le debe, sino que lo que va a hacer es volverse a endeudar con las mismas personas a las que les está debiendo, es decir, los fondos de las pensiones. Es que los 160,000 viejitos, por supuesto que los 160,000 viejitos son de importancia para todos nosotros. Todos vamos a llegar, si Dios así lo permite, a ese punto de la vida. Pero la realidad es que no solo son los 160,000 viejitos, son los 160,000 viejitos, más todos los cotizantes que un día no van a tener dinero porque el gobierno simplemente está pagando con papeles. Y cuando esto suceda, va a resultar que el cotizante cualquiera, en cualquier momento, no va a tener una pensión. Y entonces aparentemente va a ser muy agradable echarle la culpa a otras personas, como ha sido la característica del gobierno en turno. Pero el otro elemento que parece importante y que no debe dejarse de lado son los vientos de guerra que los gobernantes actuales están esgrimiendo contra la Sala de lo Constitucional. A mí me parece realmente peligroso esos vientos de guerra, lo que ha ido sucediendo en distintos lugares de la República, en donde huestes cercanas a los gobernantes empiezan ya a atacar, ya no solo verbalmente, impedir el paso, pero también a tener acciones de hecho y de cohecho verdaderamente peligrosas para los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Es que acaso los gobernantes de turno en este país no entienden el concepto democrático de la diferenciación y de la separación de poderes? Es que la única manera como ellos conciben la democracia es que todo el mundo esté de acuerdo con lo que ellos dicen, y cualquiera que no piense igual que ellos se convierte en un desestabilizador. Porque entonces cualquiera que opine distinto es metido en el mismo huacal. Todos son de arena, y todas las personas que están en contra de cualquier posición del gobierno realmente lo quieren desestabilizar y lo quieren votar. Pero ellos están siendo totalmente agresivos con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y esto no lo podemos olvidar. Porque si el gobierno no para en esta acción de agresión verbal por lo pronto, que está llegando a ser una agresión física ya contra la Sala Constitucional y contra la Corte Suprema de Justicia, serán corresponsables de cualquier cosa que le llegue a suceder a los magistrados.
Hay que tener mucho cuidado. Estamos en una situación totalmente peligrosa, en donde la polarización a la que se aduce es en gran medida producto de esta situación en donde no se quiere entender que se debe gastar menos. Mientras no se gaste menos, mientras se siga gastando lo mismo, mientras sigan yéndose a los viajes y a esta serie de cosas que hacen todos los gobernantes, o por lo menos la mayoría de ellos, cuando hablo de gobernantes también me refiero a a la Corte Suprema de Justicia y por supuesto también a la Asamblea Legislativa, mientras los gobernantes no pongan un límite, los salvadoreños no tenemos por qué pagar los platos rotos. Doctor Godoy. Bueno, es interesante lo que los colegas acá han planteado. Yo quiero resaltar algo, además de lo que ellos han dicho, es de que estamos ante un cuadro de deslegitimación funcional del FMLN como estructuración política que tenía pretensiones de ser mejor, de ser diferente, de ser trascendente. Lo que estamos viendo, que no es de ahora, ¿verdad? Esta crisis de fiscal, esta crisis de financiamiento, esta crisis de efectivo, como decía el vicepresidente, que no es de ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no es posible encubrirlo, claro, y se ha destapado y no le ha quedado más al gobierno y al FMLN que aceptarlo. No es más que el resultado de la falta de capacidad, de la falta de eficiencia, o mejor dicho, de la ineptitud, ¿verdad?, en la gestión del Estado, como producto de una mala percepción de lo que la realidad política es, de una mala percepción de lo que los momentos históricos significan para hacer gobierno hoy, y que llevó al FMLN a imaginar un escenario que no existe, un imaginario de autocrático, donde se creyó el único que consumaba el poder, sin comprender que el poder político está impreso en diferentes estamentos y en diferentes estructuraciones de la realidad. Cuando el FMLN se lanza a la aventura de apartar gente, de negar alianza, de negar vínculos y creerse como los grandes salvadores de un proyecto político, comete su principal error. Porque nadie que quiera gobernar con eficiencia debe hacer a un lado a los otros poderes, y me refiero principalmente al poder de la gente, que es la que en última instancia legitima el poder. Cuando el FMLN se desfundamenta de su marco ideológico, cuando el FMLN pasa de ser revolucionario y moralmente revolucionario como se definían, y se pasa a ser un pragmático del mercado, traiciona los grandes preceptos de sus postulados ideológicos que lo definían como izquierda, al extremo de haber llegado a caer en ser una mala derecha, ¿verdad? En un pragmatismo que es absolutista, que es en exceso populista, que es irracional en el manejo de los recursos, que no comprende que el dinero hay que producirlo para gastarlo y que se desborda en una ineficiencia en el manejo del Estado que lo lleva a esta crisis. Esa pérdida de fundamento del FMLN, que es el autocolapso, ¿verdad?, que no necesita que la derecha lo aplaste, sino que sus mismas prácticas de ineficiencia, sus mismas prácticas de irracionalidad, sus mismas deficiencias en cómo perciben la realidad, lo ha aplastado. Y aquí uno se pregunta, ¿y qué va a hacer la oposición, verdad? Si es que la hay, yo me sigo preguntando si hay oposición, si la derecha va a ser capaz de salirse de la comodidad del Twitter y va a salir a intermediar entre esta crisis que se avecina, que puede ser una crisis social muy grande. Esta semana que hemos visto ha sido álgida en términos de protesta, de reclamo, de resistencia de la gente a estas medidas del gobierno. El FMLN se ha desfundamentado, se ha gastado su capital político de una manera acelerada, su credibilidad, su confianza, la esperanza que puso en la cabeza de miles de personas se le ha roto y no está en la posibilidad de reconstruirla en el tiempo inmediato. Hay una pérdida de trascendencia política del FMLN y del gobierno, y se han acomodado en la inmanencia, ¿verdad?, como una ostra que se cierra y se cree que adentro es todo, ¿verdad?, sin imaginarse que hay un océano de problemas afuera que hay que resolver.
¿qué hacer ante esta situación? La oposición tendrá un reto mayor que el FMLN porque debe ser mucho más inteligente. Y se tiene que debatir entre dos postulados de un mismo racionalista de la política, y me refiero a Nicolás Maquiavelo, que dice por un lado que quien ayuda a otro en la victoria construye su propia ruina. ¿Quién dijo eso? Maquiavelo. Ah, Maduro leyó. Y No, también ese no he leído nunca. plantea de que si hay poder hay que ostentarlo. Y Nietzsche agregaría, ¿verdad? El que ayuda a otro en la victoria construye su propia ruina. Hay que entender los momentos. Son momentos políticos y son momentos electorales, pero son momentos también de hacer transformaciones de otro nivel. Y eso requiere demócratas y no requiere tuiteros. Esa es la diferencia. Perfecto. Vamos a hablar de señalamientos de corrupción al regresar. Antes, señores, déjenme mandarle un mensaje. Hasta Santa Rosa de Lima, La Unión, doña Otilia Valladares, que cumpla muchísimos años más y que Dios la siga bendiciendo a usted con su gracia y su favor, y por supuesto le dé larga vida, una persona que siempre está muy pendiente de ustedes, caballero, no de mí, así me ha dicho claramente, de ustedes. Pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Le presentamos una nota que se genera de Teleprensa luego de posiciones encontradas con relación a la modificación del fideicomiso entre el vicepresidente Óscar Ortiz y el presidente de la ASI, Javier Simán. Veamos. Óscar Ortiz y Javier Simán protagonizaron lo más cercano a un debate entre el sector privado y el gobierno. El tema principal, la crisis fiscal. No se me vaya a enojar, señor ministro, señor vicepresidente. La recomposición de este discurso es positivo. El presidente de la ASI criticó lo que llama decisiones autoritarias y el mal manejo de las finanzas públicas. Que las decisiones importantes se toman unilateralmente en otras instancias, con criterios a veces ideológicos y no técnicos, o por justificaciones político-partidarias. Cree que un pacto de responsabilidad fiscal es importante, pero aclaró que el gobierno es quien debe comenzar a bajar sus gastos. Hablar de responsabilidad fiscal no quiere decir más impuestos y más deuda. Quiere decir responsabilizarse del gasto público. Quiere decir responsabilizarse de administrar los impuestos que ya pagamos. Por su parte, Óscar Ortiz reconoció que se debe seguir trabajando y abriendo espacios, pero explicó que se trata de un problema estructural de pensiones y de liquidez. Tenemos que ser los que jalonemos hacia adelante las cosas correctas, las cosas necesarias. Y el país necesita de pioneros en el sector público y de pioneros en el sector privado. Dice que el país crece a buen ritmo y resaltó el aumento de la inversión extranjera y las remesas. Al cierre de este periodo, de este mes, están creciendo al ritmo del 6%. El crédito financiero, con el último reporte del Banco Central, el día 30 de septiembre, el crédito personal ha crecido arriba del 4%. Pero se sabe que para superar esta crisis se necesita un acuerdo político, algo que no se ve tan cerca. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Y bueno, con esta nota, caballeros, déjenme comentarles rápidamente que la selecta Cujatleca no clasificó a nada. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver eso? Fácil. A lo que sí clasificó El Salvador es precisamente a los 10 países iberoamericanos más corruptos en el mundo. Déjeme y le cuento. De 138 países fueron evaluados en el índice global de competitividad de los países que elaboraron el Fondo Económico y Mundial. Y es que 5 de los 10 países más corruptos del mundo son iberoamericanos. Así lo establece el índice global de competitividad de los países que fueron evaluados. Esta evaluación de 138 naciones basados en una encuesta de 15,000 líderes de negocios en el mundo que respondieron varias preguntas en una publicación de CNN en español. El Salvador se ubica en el puesto número 10 de países más corruptos. Singapur es el país menos corrupto, pero el número 1 a nivel mundial se lo llevó como país más corrupto
Venezuela. Don Dagoberto Gutiérrez, esto lo traigo a colación por lo que usted decía, señores, al final donde en alguna medida se esperaba una gran cantidad de elementos nuevos, luego que el FMLN como oposición criticó férreamente al Partido Arena por actos de corrupción. Sin embargo, en estas administraciones hemos visto una gran cantidad de señalamientos de elementos pertenecientes al FMLN en temas de corrupción. Dagoberto Gutiérrez, ¿cómo salimos adelante en términos de confianza mundial para que vengan a invertir por seguridad, por certeza jurídica, un clima de inversiones, un tema de corrupción de pronto, cuando en alguna medida usted como inversionista quiere que el día de mañana, si va a un arbitraje, si va a un litigio, le respeten derechos adquiridos? Por favor. Se supone que los inversionistas son gente inteligente. Y no resulta fácil que un inversionista se arriesgue en un país que no tiene agua, porque el agua se necesita para todo. El Salvador cruza un estrés hídrico de mucha importancia. Pero además, un inversionista inteligente también piensa que la seguridad de su inversión tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. No parece afortunada aquella idea en donde la seguridad de la inversión tiene que ver con el hambre de los obreros, con la ausencia de derechos sindicales de los obreros. No, eso es menos que medieval. Hay seguridad en aquella sociedad en donde los obreros tienen sus derechos asegurados. Esa inversión es más segura. La atracción de la inversión no tiene que ver simplemente con las facilidades otorgadas a los inversionistas. Eso no es así. ¿Cuántas facilidades no se ofrecen ni se dan? Incluso hablando de la ventanilla fácil, en donde la economía está por encima de la ecología, cosa que es dramática en un país como El Salvador. Y sin embargo no hay inversionistas. El tema tiene esas complejidades. Ahora bien, esto no es nuevo. Es de larga data. Y no parecen que hayan en el horizonte factores de cambio de esta relación con los inversionistas. ¿Y de qué se trata? Es que aquí hay un proceso histórico de descomposición de una fórmula política diseñada, ejecutada desde hace 25 años, cuando termina la guerra civil. Y una parte de la guerrilla se incorpora al sistema político y sale de la sociedad. Y junto con Arena conforman dos bloques de derechas, la derecha tradicional y la nueva derecha, funcionando como las vigas maestras del régimen político para sustentar un modelo económico neoliberal brutal, absoluto, ciego y ortodoxo. Muy bien, eso ha llevado 25 años después a la descomposición de ese diseño y al quiebre también de esa economía. Aquí no estamos en una lucha entre izquierdas y derechas, no tiene nada que ver eso. No se trata de que el gobierno sea un gobierno de izquierdas enfrentado a una oligarquía de derechas, nada de eso. Se trata de dos bloques de derechas. Y hay un drama en el gobierno, porque en ningún momento este gobierno se empeñó ni en cambios, ni en transformaciones, ni en mutaciones. Nunca pensaron en reforma educativa, reforma agraria, reforma de salud, y nunca remetieron la posibilidad de una reforma tributaria. Ahora, y eso les ha ganado el beneficio y el apoyo de la derecha oligárquica.
Esta es una gran lección. ¿Nunca hicieron estas transformaciones? No, nunca, ni las pensaron. Ok, yo quiero hacerle una pregunta. Me voy a ir a una pausa, caballeros. Al regresar voy a ir con usted. Yo quiero hacerle una pregunta a usted porque a mí ya me la han trasladado. Si no hicieron las transformaciones que muchas personas esperaban, y lo está diciendo no solamente una persona respetada altamente en este país como Dagoberto Gutiérrez, un destacado jurista, sino que también ex combatiente y miembro del FMLN. Don Dago, le traslado la pregunta como a mí me la han hecho al centavo. ¿De qué valió entonces esperar 12 años en el conflicto armado para no tener transformaciones que fueron las que criticaron? Por favor. Y importante este aspecto. Normalmente se piensa que la guerrilla del FMLN fue una guerrilla de izquierdas. No es cierto. La guerrilla del FMLN fue un acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas. Ese acuerdo político nunca tuvo un proyecto político ni un programa político de reformas. El acuerdo político alcanzado fue una alianza, es decir, un acuerdo político con cemento político para enfrentar la guerra. 5 organizaciones ideológicamente diferentes y enfrentadas también ideológicamente. Esa fue la guerrilla. No es una izquierda que se ha hecho derechas. No. Tampoco hay traiciones. No. Es que ese es el pensamiento. Aquí lo dramático es que adoptando prácticas oligárquicas, convirtiéndose un sector en oligarca, la oligarquía no le abre sus brazos. Mira qué fenómeno. Ok. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Las únicas promesas que valen son las que se cumplen, decían por ahí. Y aquí está la semita. Pues señor, para que no siga hablando usted, por favor. No, yo le iba a mandar un saludo a la señora de la semita. Está gastando su tiempo, solo le voy a decir. Ay, qué hipócrita. Por favor, doctor, vamos con usted luego de Don Dago. No, miren, lo que pasa es que algunas veces se hacen construcciones ideológicas y otras veces construcciones semánticas en donde se pone todo lo que no gusta de un lado de esa construcción semántica sin que haya un argumento de base como para poder considerar eso. Yo no creo que estemos hablando de izquierdas y de derechas porque todos aquí son de derecha, porque la derecha es la mala de la historia. Es decir, cualquiera que se porte mal, entonces es de derecha. Como el gobierno es una porquería como administrador, pues también es de derecha. Y entonces la derecha es la perversa y la izquierda es la bondadosa del cuento. Eso no es así. O sea, la derecha en la historia cambia y la conceptualización de esto ha cambiado desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Lo que sí podemos decir y podemos enfatizar es que aquí estamos hablando de corruptos versus gente honesta. Que si son de derecha, que si no piensan esto y el concepto de neoliberalismo del que tanto se habla, pues hay que aclararlo también y en otro foro lo haremos. Pero realmente, hoy por hoy, de lo que sí podemos hablar es que hay un montón de ineficientes, un montón de incapaces y un montón de corruptos. Es que ni hacer un paso a desnivel realmente pueden. Termina un paso a desnivel y después de que termine el paso a desnivel sigue habiendo las mismas trabazones que había antes, después de varios millones de gasto. Entonces, realmente lo que estamos aquí es un gobierno que fue maravilloso para criticar al gobierno mismo cuando era oposición, pero que al llegar a la posición de gobierno, francamente, ni hace pasos a desniveles, ni puede distribuir el agua, porque hay que decirlo, la cuestión del ANDA, porque
Me dicen que la vez pasada Marco Fortín se puso furioso porque le dijeron que era primo mío, ¿verdad? Es decir, aclaremos pues que no somos parientes para que no vaya a tener el problema sobre esto, aunque yo quiero muchísimo a su familia. Con Rosa María Fortín, usted... Muchísimo, la no, quiero pero muchísimo. usted es familiar de ella. No, somos... No la niegue, no hay necesidad. No la negaría jamás. O sea, divina persona ella. Excelente. Ya nos va a escribir, cada vez que mencionamos ya nos va a escribir. No, es que Marco como que sí se enojó porque le dijeron en el gobierno que era pariente mío. No somos parientes pues, o sea, ni a él le interesa decir eso, ni a mí tampoco, porque no estoy de acuerdo con un montón de cosas del gobierno como tal. Pero no es que no esté de acuerdo con el gobierno porque el gobierno me cae mal, no, es que la ineptitud con la que ha desarrollado todos los temas, desde los pasos a desnivel hasta cualquier otra cosa, en este momento como médico, no hay ninguna o casi ninguna benzodiazepina en el país. O sea, si alguien quiere comprar lorazepam, que es un nombre no comercial, sino que es un nombre genérico, no hay lorazepam en el país. O sea, la oficina encargada de las medicinas que son de control no tienen nada. Okay. Las cosas aquí están mal. Doctor, voy con usted porque quiero hablar sobre el referéndum también de Colombia y me interesa conocer también su apreciación. Por favor, doctor. Bueno, así, algo rápido. En política hay una máxima, y es que en el poder todos son conservadores. Eso puede ser. El FMLN llegó al gobierno como una fuerza que pretendió ser de izquierda, pero ¿qué pasó en el camino? De ideólogos pasaron a ser pragmáticos por el dinero. De militantes orgánicos del partido pasaron a ser burócratas y a depender de la burocracia para vivir, ¿verdad? De luchadores sociales pasaron a ser comerciantes, ¿verdad? Y de dirigentes históricos pasaron a ser magnates y empresarios en una traición clara a la causa popular. Correcto. Y como daño colateral, una destrucción gradual de la clase media de este país. Yo me pregunto, ¿cómo estaríamos si hace varios años no se le hubiera prohibido al gobierno emitir moneda? Este es el momento en que el gobierno estaría emitiendo papel flojo, sin respaldo, más que se vendió el oro. De acuerdo. Tendríamos este país lleno de papel. Las reservas de oro. Para encubrir el déficit de efectivo. De acuerdo, ¿verdad? Así sería. Y una inflación del 360%, como ocurrió en un país vecino, que ya hizo eso con una moneda que se llamó Córdoba Oro. Hay estudios de diferentes universidades norteamericanas e inglesas que estudiaron el primer periodo del sandinismo, donde se demostró eso. Y ese es un riesgo terrible. Ok, señores, vamos a pausa. Al regresar abordamos referéndum en Colombia. Volvemos. Señores, rápidamente, referéndum en Colombia, y me interesa particularmente conocer su opinión como ex miembro del FMLN. Los colombianos han dicho, nos parece la paz, pero no a ese costo. Debemos de llevar a los tribunales a todos aquellos que en alguna manera atentaron contra los colombianos, y ganó el no, y vuelven nuevamente las negociaciones. Voy con usted. Las negociaciones políticas en Colombia han estado vinculadas al fin de la guerra. Una cosa es negociar el fin de la guerra y otra cosa es negociar el conflicto. Entre conflicto y guerra hay una relación de continente y contenido. Es la solución del conflicto lo único que puede llevar a la paz. Eso no ocurre en Colombia. Santos negoció con una guerrilla, probablemente la más grande y la más poderosa, pero no negoció con el resto de la derecha colombiana. Santos expresa una burguesía financiera e intelectual, pero hay una parte de la burguesía colombiana agraria, poderosa, vinculada a las autodefensas, que son ejércitos poderosos que mandan en el campo. La negociación de una guerra como la colombiana está vinculada también al control de territorios extensos
y a la incorporación de sus territorios a actividades financieras. Tiene lógica la reacción del capital representado por Uribe. Pero la historia no termina allí. Los acuerdos negociados con la FARC están hoy en el aire. Y Santos, como nunca, hoy necesita de la FARC. Antes era la FARC la que necesitaban de Santos. Pero la FARC está en una situación en donde deben tomar decisiones muy precisas en relación con la guerra. Ok, doctor, voy con usted. Bueno, realmente yo creo que nos han dado a todos los latinoamericanos y al mundo una lección interesante. No es un sí o un no a costa de todo. Como bien ha dicho el licenciado Méndez, realmente es una población inmensa de colombianos diciendo queremos la paz, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. No se entrega la soberanía de un país, ni se reparten cuotas como estar dando diputaciones o curules solo porque yo quiero quedar bien con un exguerrillero de la FARC que ahora para que se ponga contento conmigo le voy a dar 8 curules o esto o aquello. No puede ser. La democracia es el poder del pueblo, que nace del pueblo y que se ejerce a través del pueblo de una manera, como lo entendemos, por lo menos todavía, si el FMLN no decide cambiar las cosas, de una manera representativa. Y por tanto, los diputados deben ser elegidos, que así se dice, y no electos, aunque esa es una discusión que tengo con usted, ¿verdad? Pero realmente es una elección que se hace para ver quién representa al pueblo. Y no se puede, por decisión de un dedazo de un presidente que ha malentendido las cosas, dar curules o otro tipo de condiciones. Doctor Godoy. Bueno, la diferencia de que está aconteciendo en Colombia respecto a lo que pasó aquí en El Salvador, es sencillo. En El Salvador hubo un acuerdo de élites. Acordaron cosas entre ellos y dejaron de lado a la población y dejaron de lado también a las víctimas. Como consecuencia de esas fallas políticas en el proceso, es esta sociedad que tenemos ahora y todos sus males. En Colombia se comienza a producir un acuerdo, también desde las élites del gobierno y las élites de las FARC, con una mediación de élites de La Habana, generan el gran acuerdo, pero en una segunda fase que buscan legitimar el acuerdo desde la población, se dieron cuenta que había también una fuerza política que también tiene pretensión electoral, y me refiero a la fuerza del expresidente Uribe. Claro. En ese proceso, el expresidente Uribe invoca al pueblo para que rechacen el acuerdo, y Santos se queda en una gran trampa, porque no haya un santo al cual invocar, ¿verdad? para revertir el proceso. La gran lección es que ellos saben de que cuando el pueblo queda fuera de un proceso de este tipo, las consecuencias futuras son terribles, y a eso se están anticipando. Ahora, pero ¿qué debemos de entender cuando el señor Santos dijo, si no logro la paz y si el pueblo dice que no, renuncio, y no quiere renunciar ahora? ¿Por qué? Sí, que no va a renunciar. Mentiroso, ¿Pero por qué? Por mentiroso. No va a renunciar. Él dijo eso porque creyó que el acuerdo iba a ser legitimado por el pueblo. Pues Nunca sí, pero evaluó lo mucha contrario. gente cree en Santa Claus y no existe, Sí. y hay que renunciar. No Pues. existe. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, acá en Canal 33. Sí, espera el regalito. Sí. Roberto Gutiérrez, señor, un verdadero placer. Suerte. Gracias a usted también, señor. Que te cures de esos problemas del estómago. Y de decir que Santa Claus no existe. Una grosería, realmente. Algo le han contado o algo ha sentido, doctor. Un placer, ya no va a haber semita, solo por eso. Y ahorita le estoy diciendo, doctor, doctor, me quiero. ¿Qué pasa, doctor? Doctor, solo porque vino de viaje, ¿no? ¿Qué pasa? Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, señores, que cuesta aguantar a los invitados. Parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Luego se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Nadie ha visto al señor Diego López, el Chinchín.
para que pudiéramos hacer un enlace. Por ahí anda, señor, póngase algo para que hagamos. ¿Cree usted que la actual crisis fiscal del país es producto de la mala administración de las finanzas públicas o la polarización política? Queremos saber qué viene en los deportes y el señor Diego López, bien, gracias. 72% la mala administración, un 28% polarización política de 412 votos y no apareció el señor Diego, igualito que Don Dago a veces se me pierde. Si lo miran por ahí en el estudio, abracen lo que anda muy necesitado de cariño el señor Diego López en Olimpia 33. Todo deporte, más de los compañeros, no sé por qué. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.